justamente, perdón, doctor Martínez, yo justamente le iba a preguntar a usted, justo usted hablaba del relato médico, de esto que dicta la OMS, que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra. Hay que poner en contexto que la OMS hoy en día es financiada en un 80% por la farmacéutica, digamos, ya no es un tema netamente médico, o sea, son médicos los que trabajan, pero son financiados por la farmacéutica. Ahora, este término de asintomático a juicio suyo es para confinar realmente a los sanos. ¿Por qué se lo digo? Porque el PCR, que arroja muchos falsos positivos, el PCR, su creador, el doctor Karimuli, que es premio Nobel de Química año 1993, que es el creador de la PCR, él dijo en un congreso en Colombia, lo dijo específicamente, que si él hubiera sabido que su creación la iban a ocupar para medir carga viral, no lo hubiera creado, porque esto amplifica, es una máquina amplificadora que amplifica ARN, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, con respecto a lo que plantea Jorge, tenemos que tener en cuenta, primero, siempre yo creo que se avanza a partir del interrogante, de la pregunta, Nosotros tenemos que cuestionarnos, cuestionar, investigar, preguntar y pedir pruebas, pedir información, pedir certezas. Entonces, cuando fue declarada la pandemia, estábamos frente a un cuadro clínico con una letalidad del 0,03%. Frente a esa situación, se plantea una cuarentena global. Esto no tiene precedentes históricos, o sea, es inédito. Entonces tenemos que estar atentos a eso y decir, ¿cómo puede ser que frente a esta situación inicial se toma una medida sanitaria de semejante calibre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que habilita a adoptar este tipo de medidas? Por otro lado, no hay antecedentes históricos de poner en aislamiento o en cuarentena a los individuos sanos. Eso tampoco ha ocurrido nunca en la historia de la medicina y de la humanidad. Entonces, frente a estos hechos inéditos, siempre uno tiene que conducirse con la interrogante, decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando ahora para que justifique medidas de semejante calibre? ¿Frente a qué estamos? ¿Cuántas pruebas tenemos de todo esto? ¿Sí? Entonces, la realidad desde la medicina es que el que está sano. Acá no hay, desde la mirada médica, un asintomático con potencial de contagio. El que está sano. ¿Sí? Y por otro lado, para lo que sería el rendimiento técnico de la metodología de PCR, hemos sabido desde siempre que es un método que se utiliza principalmente para diagnóstico en genética y también para investigación. ¿Sí? Si vamos a usar esta metodología para diagnóstico de infecciones virales, sabemos, y lo sabíamos desde antes, que la metodología tiene puntos de falencia. Por un lado, la relativa inespecificidad. ¿Por qué? Y porque efectivamente puede tener hibridación cruzada con virus corona, puede tenerlo, y también puede tener hibridación cruzada. Cuando hablo de hibridación, hablo de que las sondas se pegan con consecuencias genéticas que pueden ser distintas o no. ¿Sí? Eso cualquier genetista del mundo entero lo sabe. Yo no estoy diciendo nada inédito y no estoy planteando nada que no pueda ser constatable. ¿Sí? Yo no voy a hablar de sensibilidad y especificidad. Estoy aclarando que la PCR es una metodología de altísimo valor en el diagnóstico de patologías genéticas y para la investigación, biología molecular y en genética. Ahora, utilizarla para el diagnóstico de una enfermedad viral aguda, se ha sabido desde siempre
que tiene limitaciones. No es algo que nos enteramos. Inclusive los prospectos, serían los datos técnicos de muchos de estos kits explican que son métodos que tienen valor para la investigación. ¿Sí? O sea, no, ya el mismo fabricante está diciendo de que la utilización para el diagnóstico de una enfermedad viral aguda puede verse limitada. ¿Sí? Esto lo sabemos desde siempre, no es nada nuevo. Entonces, a partir de ahí, tomando en cuenta toda esta información, hablar de asintomático no es correcto, porque estamos usando una metodología que es históricamente conocido, que tiene limitaciones cuando es aplicada a esta área, a la infectología, a la virología y al diagnóstico de una enfermedad aguda, viral. Entonces, a partir de ahí, el concepto de asintomático no aplica. Lo que sí aplica desde la mirada médica y desde la clínica médica es que el que está sano, y punto. ¿Sí? Entonces, otra invitación a los médicos y a los investigadores del mundo entero, que no nos confundan nuevos conceptos. Porque todo esto es inédito, esta reformulación conceptual continua. Esto no existía antes. Todo esto es desde marzo hasta hoy, agosto. Entonces, invito a los colegas del mundo entero a activar la memoria y a buscar y a leer desde muchos años atrás. Si fuera posible, leer desde 1912 hasta hoy. ¿Sí? Y atar cabos. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, es un desafío a la comunidad científica internacional. Todo está escrito, y el que pueda comprender, el que pueda ver y el que pueda oír, y lo haga, que lo haga. Esto no es para la población, porque la población es rehén de información científico, tecnocientífica, que no es de conocimiento para el ciudadano. ¿Sí? El ciudadano confía en los profesionales, el ciudadano confía en el médico, en los investigadores, en las organizaciones. El ciudadano confía. Y hoy se encuentra en una situación de rehén, de un cruce informativo, desde los medios de comunicación, desde las entidades gubernamentales, desde las organizaciones como la OMS, médicos que plantean una postura, una minoría de médicos que planteamos otra postura, pero no es postura, es activar la memoria, la investigación, la lectura y la comprensión y por sobre todas las cosas empezar a atar cabos. Tenemos que hacer un ejercicio intelectual profundo, todos nosotros los que estamos en esto. Entonces, la cronología en las publicaciones es clave. Lo que fue escrito en el mes de marzo y refutado en abril-mayo fue reescrito recientemente, y estos artículos reescritos y corregidos, entre comillas, son el aval que muchos están presentando como prueba. Ahora vienen y te dicen, ¿ves que está aislado? ¿Ves? Entonces la pregunta que yo abro es, ¿no debería haber estado aislado, caracterizado, purificado y secuenciado y absolutamente todo conocido antes de declarar cuarentena? La lógica histórica se ha manejado en estos términos. Lo que hoy está ocurriendo es un cortocircuito en la psiquis del colectivo científico, posiblemente facilitada, ¿no? Yo no plantearía conspiración porque
entiendo que tal vez se pudieron haber cometido errores. El asunto es que no podemos seguir cometiendo errores. No podemos. Es el momento de activar el discernimiento en la comunidad científica y la unión y limpiar nuestras cabezas de cualquier contaminante, ya sea partidismo político, intereses de por medio. ¿Por qué? Porque está en juego la humanidad completa y nuestra posteridad. Entonces somos responsables, todos nosotros, como adultos, de la salud de nuestros hijos, del impacto que esto está generando, estas medidas sanitarias están generando en la población toda, en la población infantil. Yo atiendo niños, los médicos genetistas tenemos distintas áreas de acción, ¿no? En mi caso yo veo pacientes pediátricos, veo muchísimas embarazadas porque gran parte de mi acción médica es medicina fetal, el diagnóstico fetal, y he atestiguado en el transcurso de estos meses cuánto ha sufrido la gente. ¿Por qué? Por falta de atención médica. ¿Sí? ¿Y por qué no hay atención médica? Porque los médicos se asustaron. Los médicos se asustaron. Los médicos hoy, el grueso de los médicos te atienden bien, porque el médico en general no asumió el riesgo que el paciente pueda traerle. Eso es ser médico. Tenés que asumir el riesgo de tu paciente y poder contenerlo y poder acceder no solo al aspecto orgánico, mecánico, al alma que está delante tuyo y poder brindar contención. El médico tiene que abrazar al paciente y ayudarlo a superar el proceso. Y el médico asume los riesgos, porque por eso juramos. Hemos hecho un juramento. Entonces... El juramento hipocrático. Absolutamente. El médico no se puede asustar. El médico no puede asumir que de acá en más va a seguir atendiendo a sus pacientes a través de una pantalla. Y esto se está haciendo extensivo a todas las áreas de la actividad humana. No podemos naturalizar que nuestros niños se eduquen a través de pantallas. Y la interacción social y el desarrollo psicoemocional de los niños a partir de la interacción con sus pares, con sus docentes, con el resto de la familia, con los abuelos, tíos, primos, etc. Entonces, no podemos permitir que se naturalice un nuevo diseño del quehacer humano. Tenemos que luchar por la humanidad. El ser humano es un ser social que tiene que interaccionar con la naturaleza. Y también tenemos que comprender de que muchos conceptos que se han utilizado a lo largo de los años, de los siglos en la ciencia, ha introducido el concepto de competencia. Y la realidad es que ninguna especie, ningún ser vivo sobre la faz de la Tierra ha sido extinguido por interacción entre patógenos. El único ser que extingue a otros seres somos nosotros. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que la naturaleza coopera, que nosotros nos vemos beneficiados por los microorganismos del ambiente, porque refuerzan nuestra inmunidad, porque en nuestro intestino viven gérmenes que contribuyen a nuestra salud. Y esos gérmenes buenos mueren cuando nos alimentamos mal, cuando nos meten alimentos industrializados, procesados, saturados de azúcares, de químicos, de disruptores endócrinos, de colorantes, realzantes del sabor, edulcorantes, que son todos neurotóxicos, que matan nuestra flora intestinal beneficiosa y rotan a gérmenes que son patógenos. Y esto de lo que estoy hablando es el gatillante principal del autismo emergente no específico.
y del trastorno de espectro autista. Esa es una verdadera pandemia de la que nadie ha hablado. Nunca hubo en pantallas de televisión un contador de niños, de nuevos niños diagnosticados con trastorno de espectro autista, como hoy tenemos contadores de muertos a partir de cifras dudosas, presentes en las pantallas para infundir miedo en la población. Entonces, gran parte del despertar y de lo que la gente tiene que entender es que si tenés miedo, no podés pensar. El miedo paraliza, el miedo nubla el pensamiento y el miedo enferma. Y ha habido, y hay, una campaña de terrorismo mediático